Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están aquí hoy presentes para esta capacitación súper exclusiva que nos viene a dar el equipo de Balance. Ellos son una empresa que están súper enfocada en todo el tema de inversiones y vienen a pasarnos su conocimiento. Como les conté, hoy es la primera sesión, la próxima sesión será el jueves que viene, el jueves 15 de diciembre, a la misma hora. Así que, bueno, nada, muchas gracias por sumarse y le doy la palabra a el equipo de Balance. Ya ustedes se presentarán para que iniciemos esta capacitación. Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias Pía. Mi nombre es Julieta Arteaga, pertenezco a Balance, específicamente al área de Balance University. Nuestra empresa tiene un área exclusiva dedicada a la educación financiera y estamos junto a un grupo de asesores financieros, entre ellos está Agustina, Nicolás y Gilda, que nos acompañan en este primer encuentro y capacitación sobre finanzas. Vamos a comenzar con conceptos muy básicos. En el segundo encuentro ya lo vamos a destinar directamente a entrar de lleno en los instrumentos del mercado y la operatoria del mercado. ¿Sí? Bueno, al final de la presentación tendremos un espacio para las preguntas que quieran hacernos, así que las podremos leer a través del chat. Vamos a dar comienzo. Bien, nosotros nos gusta enseñar sobre educación financiera porque creemos que es importante educarnos en esta materia porque esto nos va a permitir organizar nuestras finanzas personales, ¿sí? Tanto nuestros ingresos como nuestros gastos, lo cual, una vez organizado este espacio de nuestra vida, nos permitirá cumplir objetivos, ¿sí? Y el cumplimiento de estos objetivos básicamente nos va a llevar a un mejor nivel de vida. No todos nos preguntamos cómo se ordenan las finanzas personales. Y la verdad, sencillamente, no es algo que no esté al alcance de cualquiera de nosotros poder hacerlo, ¿sí? No es para gente que haya pasado por la universidad. Las finanzas personales son para todos y el beneficio que nos da tenerlas ordenadas también. Y esto nos va a dar herramientas. Por lo tanto, hoy vamos a aprender estos conceptos para que podamos darle orden a este espacio de nuestros ingresos y de nuestros gastos. Bien, y nos preguntamos qué aspectos tenemos a la hora de invertir, ¿sí? ¿Qué aspectos tenemos en cuenta a la hora de invertir? Y lo que vamos a ver hoy son, primero, el paso del tiempo, segundo, el beneficio o el rendimiento esperado, vamos a hablar sobre el riesgo, sobre el contexto y también sobre el perfil del inversor. El paso del tiempo, ¿sí? Es medido en las finanzas a través de algo, ¿sí? Nosotros decimos que el primer postulado de las finanzas es esto que un peso hoy vale más que un peso mañana. ¿Y por qué decimos esto? Porque un peso en nuestro poder, o un dólar, o la moneda que usemos, tiene el poder de decidir invertirlo en algo que dentro de un tiempo, mañana, cuando llegue, nos va a haber rendido algo. El paso del tiempo en las finanzas se mide a través de la tasa de interés, ¿sí? El hecho de que yo restrinja mi consumo hoy para ese peso consumirlo un tiempo después y alguien esté haciendo y se lo pueda prestar a alguien que haga uso de este dinero, va a ser compensado luego de este periodo de tiempo por un extra que se nos da en nuestro capital inicial que hemos destinado a la inversión y está medido por la tasa de interés. Y esta tasa de interés existe para que podamos medir cuánto nos está rindiendo este capital que estamos destinando a las inversiones, ¿sí? Entonces decimos que es una compensación por este alquiler que nosotros damos a otra persona, también por el uso de este capital en determinado periodo de tiempo, ¿sí? Así como nosotros pagamos un interés cuando es la situación inversa y pedimos prestado un dinero, ¿sí? También cuando nosotros destinamos este dinero hacia una inversión, pedimos una compensación a cambio medida por la tasa de interés. Bien, acá podemos ver dos gráficos y habla de la importancia de empezar temprano, ¿sí? Y también menciona la potencia del interés compuesto. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Sí? Dos conceptos muy básicos de las finanzas, que es el interés simple y el interés compuesto. Para que los podamos entender en palabras sencillas, básicamente el interés simple se trata de un capital inicial, el cual es invertido durante
un periodo de tiempo siempre a la misma tasa. Imagínense que tenemos un capital inicial de $100 invertido a una tasa del 10% mensual, ¿sí? Anual. Entonces, en el primer periodo, este capital inicial nos va a dar un 10%. Un 10% nos va a dar un rendimiento de $10, ¿sí? En el siguiente periodo va a ser otros $10. Como el capital inicial se mantiene constante, y este es el interés simple, siempre nos va a estar dando el mismo rendimiento. A diferencia del interés compuesto, que luego del primer periodo y ese primer rentabilidad que nos ofreció la inversión, este interés pasa a ser parte del capital. Se dice que en el interés compuesto el capital se capitaliza, entonces el nuevo capital inicial que tenemos para el siguiente periodo ya es mayor. Por lo tanto, una tasa aplicada a 110 es mayor que una tasa siempre aplicada al 100, como veíamos en el interés simple. Y ustedes se podrán preguntar por qué les estoy mencionando esto, ¿no? En el mercado de capitales, como vamos a ver ya básicamente en los instrumentos que vamos a profundizar en el segundo encuentro, existen algunos de ellos instrumentos que nos prometen un flujo de fondos pactado de antemano, ¿sí? Y una tasa. Entonces, cuando yo recibo esta tasa, si la vuelvo a invertir, me estoy refiriendo básicamente a lo que es el interés compuesto. Bien, sigamos. Hablamos de beneficio-rendimiento, ¿sí? Cuando nosotros destinamos nuestros ahorros a una inversión, lo que estamos buscando es una rentabilidad. Básicamente que nuestro dinero crezca en el tiempo, ¿sí? Y que cada vez sea más grande ese capital. Esta diferencia, esta rentabilidad va a estar dada por la diferencia entre el capital final y el capital inicial, ¿sí? Esperemos que luego de un periodo de tiempo ese capital final sea mayor que el capital que destinamos a invertir, ¿sí? Y toda inversión tiene una tasa de rentabilidad, que nos dice cuánto ganamos si nos fue bien o cuánto perdimos si no nos fue tan bien en un determinado periodo de tiempo. Bien, hablamos sobre la importancia del tiempo, sobre el rendimiento que tienen las inversiones, y también vamos a hablar sobre los riesgos, ¿sí? Y en el mercado de capitales y en las finanzas en sí, encontramos diferentes tipos de riesgos. Acá mencionamos 4, y ahora las vamos a explicar: el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado, el riesgo de devaluación y el riesgo de incumplimiento. Hablamos de riesgo de liquidez cuando nosotros tenemos un activo en cartera, el cual queremos vender nuevamente y hacernos de ese dinero en efectivo, ¿sí? Que sea un dinero líquido nuevamente. ¿Qué puede pasar? Que nosotros ofrezcamos una acción de la empresa X que tengamos en nuestro portafolio, en nuestra cartera de inversión, y del otro lado, en el mercado, no exista un comprador que por algún motivo quiera comprar en ese momento del mercado esa acción de la empresa X, ¿sí? Por lo tanto, este riesgo de liquidez se encuentra cuando yo no tengo la posibilidad de vender en ese momento el activo que tengo en cartera, ¿sí? Bien, otro riesgo es el riesgo de mercado, o también llamado riesgo no diversificado, ¿sí? Este riesgo va a recaer sobre todo el mercado, y por más que nuestra cartera esté diversificada. ¿Y qué significa que nuestra cartera esté diversificada? Que estemos invertidos en diferentes industrias, ¿sí? Por ejemplo, puedo estar invertido en acciones de la industria del petróleo, en acciones de telecomunicaciones, y así, etcétera. Pero cuando tenemos un riesgo de mercado, va a afectar básicamente a todas las industrias, ¿sí? Porque este riesgo dijimos que no era diversificado. Por lo tanto, puede estar dado por una importante suba de tasas, ¿sí? O importante movimiento del precio de los commodities. Entonces esto va a ser el riesgo de mercado. Después tenemos otro riesgo que se llama el riesgo de devaluación. Este específicamente tiene que ver cuando comparamos, por ejemplo, instrumentos que están medidos en pesos, cuando los comparamos con una moneda más dura, como por ejemplo el dólar, ¿sí? Que el tipo de cambio se va incrementando con respecto a nuestra moneda, estos instrumentos denominados en pesos están costando cada vez menos, ¿sí? En términos de una moneda más dura. Bien, y por último tenemos el riesgo de incumplimiento. Básicamente, este riesgo de incumplimiento está asociado a los instrumentos que son de deuda, ¿sí? Por ejemplo, los bonos son un instrumento de deuda,
ya lo vamos a ver más adelante. Y hay incumplimiento o riesgo de default, también esta palabra que hemos escuchado muchas veces, porque el emisor de ese instrumento de deuda puede ser que no tenga la capacidad de repago, que estas promesas de devolución tanto del capital que nos hace un bono o de pago de interés que nos hace regularmente un bono, no sean cumplidas por quien emite esta deuda, ¿sí? Entonces ahí estamos frente al riesgo de incumplimiento. Y ustedes habrán escuchado de las calificaciones de riesgo, o tal vez no, pero los instrumentos en el mercado de capitales te reciben una calificación. Hay empresas que se dedican básicamente a calificar estos instrumentos. Standard & Poor's es una, Moody es otra, como podrán ver acá, y le otorgan a los instrumentos una calificación como esta tabla nos muestra, dada en letras, ¿sí? Entonces nosotros como inversores lo que podemos aprender es que si yo estoy observando un bono que tiene una calificación AAA, es un bono que seguramente va a cumplir y honrar sus promesas de pago porque tiene una alta calificación. Contrario sería si estoy en un bono que tiene una calificación D, ¿sí? Entonces ahí tengo un alto riesgo de impago. Estas letras, como ven acá, generalmente son utilizadas para instrumentos de largo plazo. Entonces, esto es lo que podemos observar como inversores nosotros cuando estamos descubriendo lo que son los instrumentos y las calificaciones que tienen, ver qué calificación de riesgo tiene el instrumento que podemos comprar para invertir. Bien, y hay una relación dada por el riesgo y la rentabilidad. ¿Por qué hablamos de riesgo en las inversiones? Porque cuanto más riesgo tenga una inversión, le voy a exigir que me rinda más. ¿Por qué? Porque yo estoy exponiendo mi capital a que sufra alguna pérdida, ¿sí? Por lo tanto, si destino mis ahorros a un activo que tiene riesgo, le voy a exigir que me rinda más. Como podemos ver en este gráfico, en este eje de coordenadas en riesgo y rentabilidad, tenemos un activo libre de riesgo, ¿sí? Que el riesgo se encuentra en cero, que tiene una determinada de rentabilidad, y a medida que nos alejamos del origen y el riesgo comienza a crecer, la línea se vuelve con una pendiente positiva porque le voy exigiendo a los instrumentos que tienen más riesgo, más rentabilidad. Básicamente es lo que estamos viendo en este gráfico. Bien, ahora hablemos un poco del contexto. Cuando nosotros somos inversores, no somos ajenos al contexto. Todas esas noticias que en Argentina escuchamos mucho sobre el mercado, a veces es como que las tenemos que empezar a incorporar porque son básicamente importantes para nuestras finanzas personales. No estamos inmersos en una coyuntura, en una economía, y eso nos tiene que ir, tenemos que ir aprendiendo de estos indicadores que escuchamos, porque tienen que ver con nuestras finanzas personales, ¿sí? Y básicamente a donde destinemos nuestros ahorros a inversión. Y hablando del contexto, a nivel mundial sufrimos una pandemia que causó una gran crisis, ¿sí? Recordemos que a principios del año 20 fuimos confinados y estábamos con mucha incertidumbre por todo lo que pasaba, y nos tuvimos que quedar en casa. Entonces surgieron nuevas formas de trabajo, y los países tenían que rescatar a sus economías, ¿sí? Porque todos teníamos que seguir consumiendo y seguir viviendo pese a la pandemia. Bien, y muchas de las medidas que tomaron los diferentes gobiernos fue ampliar la base monetaria. Y ustedes me dirán, ¿qué significa esto? Bueno, se inyectó dinero en la economía para que todos podamos seguir consumiendo de una u otra manera. Y los estados recurrieron a la emisión de deuda soberana para rescatar fondos del mercado, ¿sí? Y poder seguir en funcionamiento la economía y mantener el gasto público también, ¿no? Fue una forma que los estados recurrieron a la financiación. También pidieron préstamos a organismos internacionales, y en ese momento tuvimos caída del consumo, pero los estados querían, los gobiernos, que ese consumo se tratara de mantener. Tuvimos pérdida de puestos de empleo también. ¿Sí? Fue una gran crisis, ¿no? Que todavía tenemos repercusiones. ¿Y por qué? Porque habrán notado que este año se habla mucho de la inflación. No solo en Argentina, que lamentablemente lo tenemos como algo
una enfermedad crónica, podríamos decir, sino en el resto del mundo también se ha producido inflación, sobre todo en las economías donde no es común escuchar esta palabra, ¿sí? En las grandes economías. Y hoy por hoy escuchamos que hay subas de tasa, y cuando hay subas de tasa, por ejemplo, de la Reserva Federal, es importante para todos los mercados en el mundo. ¿Y por qué? Porque, como dijimos, los estados intentaron mantener el consumo y expandieron la oferta monetaria. Hoy por hoy, y para reducir la inflación, lo que hacen es la suba de tasas para que esos fondos, ese dinero que está inyectado en la economía, sea atraído por una tasa de inversión alta, ¿sí? Por eso la suba de tasas, y vaya a esas inversiones y deje de circular en la economía para que no presione sobre los precios, ¿sí? Y esto reduzca la inflación. Eso cuando hablamos de contexto, ¿no? Entonces hablamos de un montón de indicadores que como inversores tenemos que tener en cuenta. Y algunos de ellos son la inflación, que la acabamos de mencionar, las tasas, ¿sí? Porque la suba de tasas hace que la suba de tasas se desvíen de un mercado hacia otro las inversiones, los commodities, que son estos productos que no tienen mayor valor agregado, porque son los granos, el petróleo y muchos productos básicos, de los cuales derivan otros productos que sí nosotros ya consumimos directamente, ¿sí? Por lo tanto, el precio de los commodities es importante porque se rige a nivel mundial. Los grandes productores de petróleo fijan el precio, los grandes productores de granos fijan los precios, y cuando estos precios se modifican a la suba por alguna crisis o por algo, repercute en nuestras economías. Por lo tanto, por más inversor pequeño que seamos, esto repercute en nuestro bolsillo, ni más ni menos. Si sube el precio del trigo, ¿sí? A nivel mundial, cuando vayamos a comprar la harina al supermercado nos va a costar más. Si sube el precio del petróleo a nivel mundial, porque hay una crisis, una guerra, o lo que sea que esté pasando, cuando vayamos a cargar nafta nos va a costar más llenar el tanque. Por eso es importante que lo traslademos a cómo nos afecta a nosotros como consumidores, como inversores y como personas que estamos aprendiendo sobre las finanzas y lo tomamos como herramientas para mejorar nuestra vida. Por otro lado, otro indicador internacional son las bolsas. Las bolsas, o también llamado mercado de capitales, ¿sí? Son sinónimos. Bien, y en las bolsas del mundo hay índices, ¿no? Que nos brindan mucha información en un número, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina tenemos, habrán escuchado, el S&P Merval, que es un índice, ¿no? Es un índice del mercado argentino. Y este índice representa lo que está pasando básicamente en el mercado. Se conforma de las empresas que tienen más representatividad en el mercado, y cuando ese índice está subiendo es porque el mercado argentino está al alza, básicamente. Entonces, como indicador de la economía en general, miramos los índices de las bolsas del mundo, ¿sí? Bien, el perfil del inversor. Acá nos vamos a detener un poco en algo que tiene que ver más a nivel personal, algo que nosotros cuando comenzamos como inversores conversamos con nuestro asesor financiero, porque es la persona de finanzas que más nos va a informar y más nos va a enseñar, básicamente. Porque hay muchos términos de los cuales nosotros escuchamos y nuestro asesor nos los va a traducir para que los podamos comprender. Entonces, el perfil del inversor, y ustedes se preguntarán, ¿de qué estoy hablando? Bien, ¿y de qué se conforma este perfil del inversor? Primero que no todos invertimos de la misma forma porque somos diferentes, porque a lo largo de nuestra vida tomamos diferentes decisiones y, por ejemplo, partimos de una situación actual diferente. Por ejemplo, yo, Julieta, soy una persona que está en relación de dependencia, tengo un salario mensual del cual puedo de ese salario destinar un porcentaje a ahorrarlo y a invertirlo. Puede haber otra persona que cobró una gran herencia, o que vendió una propiedad, o que es un trabajador que tiene su desarrollo independiente, ¿sí? Es un profesional independiente, por lo tanto todos partimos de una situación diferente. También tenemos diferentes objetivos, ¿sí? Por ejemplo, tal vez mi objetivo sea comprar una casa, entonces ese objetivo va a estar dado por el plazo que a mí me lleve juntar todo ese dinero de diferentes formas y a través de invertir mis ahorros, ¿no?
Puede haber otra persona que tenga un objetivo que sea irse de vacaciones, otro objetivo puede ser emprender su propio negocio, o cambiar el auto. Entonces, tenemos situación actual y objetivos diferentes para todos. También diferente aversión al riesgo, ¿sí? Habrá personas que, con tal de ganar más, entonces van a invertir en activos que sean más rentables y al mismo tiempo más riesgosos, ¿sí? También puede ser que nos encontremos en una situación cuando somos más jóvenes, podemos sentirnos más riesgosos porque tenemos tal vez menos responsabilidades, a diferencia de cuando ya tenemos una familia y personas a cargo, ¿no? Que cuidamos más nuestro ingreso. Bien, entonces nuestra relación con el riesgo va a también ser diferente según el momento de la vida en que nos encontremos. Básicamente, el perfil del inversor está dado por estos tres elementos que nosotros mencionamos: la situación actual, el objetivo, y que va a estar relacionado con el plazo de la inversión y con nuestra aversión al riesgo. Y les cuento que cuando nosotros comenzamos a dar nuestros primeros pasos en las inversiones, pasamos por un test del inversor, ¿sí? Es básicamente una serie de preguntas que debemos contestar para saber cuánto conocemos del mercado, cuánto estamos dispuestos a arriesgar, y en base a eso, nuestro asesor financiero nos va a recomendar diferentes instrumentos de inversión que se van a adecuar más a nuestro perfil. Muy bien, y están esquematizados así a nivel general de diferentes rangos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un perfil conservador, que va a ser aquella persona que no tiene ganas de invertir en activos riesgosos, sino que bien preserva su capital y lo que quiere es tal vez ganarle a la inflación, pero no mucho más, porque quiere conservar sin arriesgar tanto. Un perfil moderado en el cual va a incluir otros instrumentos, ¿sí? Donde tal vez sí esté tentado a incorporar un poco más de riesgo. Y en el otro extremo tenemos el perfil audaz, básicamente dado por inversores que ya conocen el mercado y los movimientos del mercado, los cuales de lleno se dedican ya a activos más riesgosos, porque ya tienen más conocimiento también. Esto también cambia a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Podemos comenzar siendo, como todos, me parece muchas veces, cuando no conocemos tanto, un inversor con un perfil conservador. A medida que vamos conociendo los instrumentos, nos animamos a tomar un poco más de riesgo y nos podemos volver un perfil más moderado. Muy bien, y ahora vamos a las inversiones financieras, ¿sí? Las inversiones financieras básicamente son las que se dan en el ámbito del mercado de capitales, donde buscamos allí encontrar una rentabilidad para nuestro capital, para nuestros ahorros, y la verdad es que tenemos muchas oportunidades diferentes para cada perfil de inversor, ¿sí? El esquema básico del mercado de capitales es este, ¿sí? Por un lado tenemos empresas y diferentes niveles de gobierno que buscan financiamiento, y por otro lado tenemos a los inversores, familias, otras empresas o instituciones que tienen ahorros y quieren invertirlos, ¿sí? Estas necesidades, por un lado, de inversión, y estas necesidades de financiamiento se encuentran en el mercado de capitales, y ambas necesitan un nexo para acceder a él, ¿sí? Este nexo, o este intermediario, mejor dicho, es un agente de liquidación y compensación. Como podrán ver acá, Balance es un agente que permite a los individuos abrir cuentas de inversión y también acompaña a las empresas en el proceso de emisión de nuevos valores negociables. Todos nos encontramos acá en el mercado buscando oportunidades de inversión. ¿Y qué es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de comenzar a invertir? Como dijimos, y que forma parte de nuestro perfil, los objetivos. Los objetivos tienen un plazo diferente para cada objetivo. Hablemos de la diversificación, y este gráfico, y esto es muy gráfico, este dibujito, porque habla de un huevo y las canastas, y ustedes habrán escuchado hablar de que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Hablamos hoy de diversificar una cartera, no tener todo nuestro capital invertido en un solo activo, hace que no esté expuesto a un riesgo, sino la diversificación hace que el riesgo en sí de la cartera baje. Balancear esto entre retorno y rendimiento,
por esto es importante que conozcamos estos términos y entonces directamente cuando hablemos con nuestro asesor le consultemos qué riesgo tiene, qué retorno tiene, los diferentes instrumentos que el asesor nos va a estar ofreciendo. También invertir en lo que conocemos, ¿sí? Esto es muy importante y es parte de ir formando nuestro perfil de inversor, esto de a ver qué se dedica a la empresa, ¿no? Porque muchas veces escuchamos que tal o cual empresa está subiendo o bajando y decimos, es una buena oportunidad porque hace años que tienen una tendencia positiva en su precio y viene subiendo, subiendo, subiendo. ¿Y a qué se dedica la empresa? Ofrece un servicio, brinda un bien al mercado. Es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sea que ofrezca un servicio o un bien, va a estar afectado por diferentes tipos de riesgos, ¿sí? Bien, nosotros, como les dijimos, en nuestra empresa tenemos un área dedicada exclusivamente a la educación financiera. Y en nuestra página van a encontrar, en nuestra página de Balance, un espacio que es Balance University, donde pueden encontrar muchos artículos que tienen que ver con educación financiera, ¿sí? Para que ustedes puedan acceder y seguir interiorizándose en todos estos temas de los cuales hoy estamos hablando. Bien, ¿qué encontramos en las inversiones del mercado de capitales? Como podrán ver, acá tenemos un universo de instrumentos. Y los dividimos en los instrumentos de renta fija y en los de renta variable. Muy bien, ¿y cuál es cuál? ¿No es cierto? Bien, ¿por qué los llamamos de renta fija o de renta variable? La renta fija está dada básicamente por estos instrumentos que se llaman también de deuda y son los bonos, que los emiten tanto los estados, el Estado Nacional emite bonos, las provincias emiten bonos para buscar financiamiento, y también las empresas privadas emiten bonos, que en Argentina los llamamos obligaciones negociables, o también son llamados bonos corporativos, ¿sí? La búsqueda de financiamiento hace que se emitan estos títulos de deuda, las empresas recaudan ese dinero, y a cambio nos dan un bono, nosotros tenemos en nuestra cartera, y se llaman de renta fija porque está determinado desde su origen cómo va a pagar este bono, ¿sí? Tanto la devolución del capital que le hemos prestado al emisor y además que buscábamos nosotros el valor tiempo del dinero, que es la tasa de interés. Estos instrumentos nos prometen desde un principio pagar una tasa de interés que se le llama el cupón y también la devolución del capital, que es la amortización, ¿sí? Hay diferentes tipos de bonos, hay algunos que pagan todo el capital al vencimiento, otros que lo van pagando en cuotas, otros que pagan diferentes tasas, ¿sí? Pero es importante esto que nos lo instruya nuestro asesor también, porque es una forma de ir organizando nuestras finanzas para saber que un instrumento de renta fija, por ejemplo, semestralmente nos está pagando una tasa del 5%. Entonces nosotros vamos a saber de antemano que en enero y en julio estoy cobrando una tasa en mi cuenta de inversión. Bien, eso por el lado de la renta fija, por eso lo llamamos fija, porque sabemos de antemano el flujo futuro de fondos que nos va a rendir. Del lado de la renta variable no podemos asegurar lo mismo, ¿sí? Acá encontramos las acciones y en el mercado argentino los CDRs, que representan títulos que no cotizan en las bolsas argentinas de importantes empresas que cotizan a nivel mundial, ¿sí? Bien, y la renta variable nos permite tener una ganancia, esta rentabilidad que estábamos buscando en las inversiones, por otra forma, ¿sí? Por ejemplo, hay acciones o CDRs que pagan dividendos, ¿sí? Y ustedes me preguntarán qué es un dividendo, esta retribución que nos dan a los inversores, porque cuando las empresas les va bien, generan utilidades, ganancias, y muchas veces esas ganancias las empresas deciden reinvertirlas en nuevos proyectos de inversión y seguir creciendo, o muchas veces deciden repartirlas entre sus accionistas. Entonces, si yo, Julieta, tengo una acción del Grupo Financiero Galicia, por ejemplo, y este año este Grupo Financiero Galicia decide repartir dividendos, yo en mi cuenta de inversión voy a estar cobrando una parte en proporción a las acciones que tenga, ¿sí? Muy bien. Ven que estos dos diagramas tienen una intersección, ¿sí? Y acá encontramos los fondos comunes de inversión,
esta intersección entre la renta fija y la renta variable nos daría una renta mixta. Básicamente, ahora les cuento, los fondos comunes de inversión son un vehículo de inversión en el cual diferentes inversores aportan dinero al fondo y con eso se arma una cartera. Nosotros compramos una partecita de ese fondo y lo que tiene adentro de esa cartera pueden ser diferentes instrumentos de inversión. Pueden tener bonos, pueden tener acciones, ¿sí? Cuando tiene un poco de bonos y un poco de acciones vamos a tener una renta mixta. Después mencionamos fondos comunes del exterior y también un tipo de fondos que son particulares, que son los llamados ETF. De estos tenemos CDRs en Argentina, y tienen este asterisco porque aclaramos que no son cotizaciones que encontramos directamente en el mercado argentino. Muy bien, todo esto es el universo de instrumentos del cual van a profundizar los chicos en el próximo encuentro, para que puedan ver en detalle cada uno y qué es lo que más nos conviene según nuestro perfil inversor. Y ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿cómo comienzo a invertir? ¿Sí? La verdad que esto es muy sencillo, y ahora le paso la palabra a Agus, que nos cuenta cómo comenzamos a invertir. Ahí está. Hola, buenas tardes. Yo soy Agustina, soy asesora financiera. Bueno, para empezar a invertir un poco, como nos contó Julieta, en los activos, renta fija, renta variable, o sea, los activos que ustedes deseen, es fundamental tener una cuenta abierta en Balance, que nosotros somos Balance, como antes nos decía Julieta, es una institución, porque para invertir en el mercado de capitales, uno como inversor no puede ir directamente y comprar una acción mediante una institución no regulada. Entonces, operamos a través de un broker, que en este caso sería Balance. Balance es nacional, o sea, tiene cuenta para abrir localmente, en este caso se sitúa en Argentina, pero a su vez tiene cuenta internacional. O sea, de todas las nacionalidades del mundo se pueden abrir cuenta en Balance Internacional. Para abrir cuenta, Balance es muy simple, solamente necesita descargar la aplicación, que se escribe Balance, igual que, o sea, Balance, y bueno, de ahí, una vez que tengan las cuentas abiertas, podés definir tu perfil del inversor, que, como decía recién Juli, es fundamental saber cuál es tu perfil, ya que al momento de invertir te da un pantallazo sobre qué es lo que estás dispuesto, a qué activos invertir, qué riesgos vas a tomar, el plazo que podés llegar a tener tu dinero invertido y a su vez qué porcentaje de tu capital podés llegar a invertir. Bueno, una vez que tengas una cuenta en Balance, uno se le asigna un asesor financiero, en este caso, por ejemplo, yo como Nico, para cada inversor. Entonces, vos necesitas hacer tus inversiones, lo consultás hacia un asesor que va a dar seguimiento de tu cartera y te va a dar apoyo en cuanto dudas surjan, y de ahí, bueno, se puede comenzar a operar y empezar a invertir. Y bueno, en caso de que les interese comenzar a invertir, pueden escanear el QR que está en la pantalla, pueden hacerlo ahora, o si no después cuando se cargue a la web de Soy Henry la presentación, pueden escanear el QR. Este QR es para cuenta local, o sea, para argentinos, para los inversores que sean de otros países, nos pueden contactar mediante mail, que nosotros les vamos a iniciar el proceso de apertura de la cuenta internacional. Acá se adjunta Asa Goya soy yo, y Erika Gómez Nico, que es nuestro otro orador. Ustedes nos pueden enviar un mail y nosotros los vamos a ayudar con lo que es la apertura de cuenta. La apertura de cuenta no tiene costo de mantenimiento ni de apertura, ni tampoco de transferir el dinero. El asesoramiento tampoco tiene un costo. Los únicos costos son los de operar, pero bueno, eso después, si tienen sus dudas puntuales, podemos verlo. Nos mandan un mail y nos mantenemos en contacto y lo vemos. Así que, perfecto. Bueno, acá dejamos el contacto para que se comuniquen, y si les parece pueden seguir con sus preguntas, que a partir de ahora vamos a responder las preguntas que fueron haciendo en el chat.
Bien, Perfecto. como decía Agus, sumo una cosita, perdón Nico. Cuando abrimos una cuenta de inversión, siempre está asociada a nuestra cuenta bancaria, ¿sí? Y desde ahí transferimos los fondos y ahí comenzamos a invertir. Una ventaja comparativa que tenemos es que en Balance cada inversor que se acerca tiene asignado su asesor personal, ¿sí? Que no pasa así generalmente, pero bueno, yo siempre me gusta destacarlo como una ventaja comparativa. Entonces al asesor es a quien nos va a ayudar con todas las consultas que tengamos. Claro, cada inversor tiene su asesor a cargo de su cuenta, es contacto uno a uno, uno puede llamar a su asesor, hablar por mensaje, por mail, podemos hacer una reunión, pero el rol principal de los asesores es que uno no invierta solo. Cuando uno no conoce las inversiones, es aconsejable siempre consultar a alguien de confianza. En este caso, los asesores son personas profesionales, capacitados, que rindieron exámenes bajo una entidad regulatoria, que es la Comisión Nacional de Valores, que están aptos para asesorar personas. Eso es muy importante de saberlo, ya que no somos personas que vamos a ir y decir, bueno, me parece que esto es lo mejor, sin tener una vara atrás. Eso es fundamental. Perfecto. Si quieren, ahora empezamos a leer algunas de las preguntas que fueron entrando. Bueno. La primera, ¿hay algún rango de una tasa de rentabilidad que sugieran revisar a la hora de empezar a invertir? Ahí está. Bueno, mira, teniendo en cuenta que Me cortó. No, te estamos escuchando, se escucha bien. Bien. Sí. Ahí está. Disculpen, se me había cortado el micrófono. Mira, antes habíamos hablado de lo que eran los riesgos. Ahora sí estás muteada, Agus. A ver si... Ahí está, ¿me escuchan? Ahí está. Sí. Ahí está. Sí, perfecto. Bueno, se me había cortado el internet. Pero bueno, lo principal que tenemos que tener en cuenta antes de ver el rendimiento que nos van a ofrecer los activos, tenemos que tener en cuenta su calificación de riesgo. Como antes nos comentaba Juli, a mayor calificación de riesgo, menor rentabilidad nos van a dar porque es menor el riesgo que nos va a otorgar este activo. Por ejemplo, un bono de Estados Unidos. Tiene lo que hay en el mercado, la menor tasa de interés, aproximadamente un 4%, porque tiene una mayor calificación de riesgo. O sea, son bonos de calificación AAA. En cambio, hay otros bonos, por ejemplo, bonos corporativos que pueden rendir hasta un 10% de intereses anuales, pero es porque tiene una menor calificación de riesgo. Entonces, les podemos exigir más rentabilidad, pero la probabilidad de que posiblemente o reperfilen o que no paguen es más alta. Por ejemplo, lo podemos ver en bonos CCC, siendo la A la más segura y la C, bueno, la D es la más riesgosa. O sea, vos tenés un mayor riesgo de impago, ¿no? Eso es principalmente lo que nos indica la tasa de interés. A mayor tasa de interés sabemos que corremos un riesgo más alto. Y a menor tasa de interés es mucho más seguro. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Según su criterio, ¿qué recomiendan si estoy empezando a invertir? ¿Invertir a mediano o largo plazo? Bueno, primero que nada, tenés que ver cuál es tu perfil de inversor, saber qué riesgo estás dispuesto a correr, porque no es lo mismo cuando sos un inversor agresivo, que posiblemente estás dispuesto a correr el 70% del riesgo del capital que invertiste, y cuando sos inversor conservador, que posiblemente no estés dispuesto a perder dinero. Entonces, esa es la principal base. Una vez que vos sabés qué riesgo estás dispuesta a correr, podemos analizar el plazo. Y el plazo lo podemos ver en el momento en que vos digas, bueno, yo este dinero lo voy a necesitar de acá a un año. Ejemplo, me quiero ir de viaje, quiero ahorrar de forma segura porque quiero irme de viaje. Entonces ahí podemos analizar
en qué activo podemos invertir seguro, por ejemplo, algún bono de renta fija que pague intereses, y si vos me decís, bueno, es dinero que para mí no tiene mucha importancia, pero no quiero correr tantos riesgos. Entonces podemos armar una cartera balanceada, que esté diversificada entre renta fija y renta variable, ¿no? Entonces vos decís, la verdad que no sé en cuánto voy a necesitar este dinero, pero un estimado, 3 años podemos armar. Y después, si no, se puede ahorrar con el interés compuesto, como se puede hacer, muchos inversores lo hacen en índices de acá a un tiempo indefinido, por ejemplo en el S&P. Si vos ese dinero decidís que es un ahorro que vos querés ir sumando a lo largo de tu vida, podés invertir en el Standard & Poor's, que bueno, es el índice de las 500 acciones de Estados Unidos, y un plazo indefinido. Pero principalmente, si es tu primera vez invirtiendo, te aconsejo que definas cuál es tu perfil, para qué activos estás dispuesto a invertir, qué riesgo, y de ahí el plazo en el que vos vas a necesitar este dinero. Bien, perfecto. La próxima es, ¿qué opinan sobre las criptomonedas? Bueno, principalmente, a diferencia de lo que es el mercado de activos, las criptomonedas son instrumentos no regulados, o sea, no tenés una entidad respaldatoria atrás. Por ejemplo, si vos te olvidás tu clave de la blockchain, no tenés posibilidad de recuperar ese dinero invertido que tenías en las criptomonedas. Bueno, a diferencia de, por ejemplo, cuando invertís en una cuenta broker, las cuentas están vinculadas a una cuenta bancaria y a tu identidad. Entonces, vos para abrir una cuenta, por ejemplo, en Balance, necesitas presentar tu documento, y para transferir el dinero hacia broker se recibe a través de transferencias bancarias que están vinculadas a tu CBU. Esa es la principal diferencia, que todo lo que es mercado de capitales, mercado de activos, son instrumentos que están regulados. Por ejemplo, vos querés invertir en una acción de Apple, vos sabés cuál es el proyecto, la solvencia que tiene la empresa, porque tenemos un balance que presentan, tenemos las tiendas físicas que podemos ver cómo funcionan, tenemos los comunicados, todas esas son cosas que hay que tener en cuenta en diferencia a lo que son las criptomonedas. Además, teniendo en cuenta que las criptomonedas son instrumentos de alta volatilidad. Por eso es que nosotros no operamos criptomonedas directamente. Lo que, si uno desea invertir, se puede invertir a través de un ETF, algún ETF de criptomonedas. Eso lo pueden ver con su asesor y lo analizan para ver cuál es el indicado. Pero criptomonedas directamente del mercado de capitales, no. Perfecto. La próxima es, si no conozco nada sobre empresas a invertir, ¿en Balance University me capacitan? Sí, como comentábamos antes, a cada inversor se le va a asignar un asesor financiero con el que puede tener su contacto y puede consultar sus dudas, pueden armar su cartera de inversión, pueden armar una cartera diversificada, como comentaba antes, así que sí, van a tener el respaldo de University. También nosotros desde Balance ofrecemos capacitaciones sobre todos los activos, sobre algún tema en particular, sobre, por ejemplo, el contexto de lo que está sucediendo. Información se brinda, así que sí, quédense tranquilos que sí. Perfecto. Esta ya va más por ahí con la charla de la semana que viene. ¿Qué activos hay disponibles para la cuenta internacional? Bueno, en la cuenta internacional podemos operar tanto activos de renta fija como de renta variable, fondos comunes de inversión, ETF, podemos operar bonos corporativos, o sea, bonos del Estado y bonos corporativos, acciones, principalmente eso, y después, por ejemplo, se pueden llegar a operar, por ejemplo, notas estructuradas y otros activos de diferente solvencia. Pero sí, la semana que viene, ya que está, los invitamos, que vamos a hablar principalmente de carteras de inversión y de activos de inversión en el exterior, bueno, tanto internacionalmente como localmente en Argentina. Así que estén atentos a la invitación. Bien. Otras que fueron entrando, ¿cuáles instrumentos podrían recomendar que den una rentabilidad apenas mayor a la inflación en Argentina para un perfil conservador de bajo riesgo? Claro, perfecto.
Bueno, en Argentina, para buscar ganar a la inflación, nosotros desde Balance tenemos un fondo, tenemos una gran familia de fondos. Nosotros no somos colocadores, sino también somos administradores. Balance tiene sus propios fondos comunes de inversión, y ustedes, para ganar a la inflación, pueden buscar lo que son bonos. Por ejemplo, podemos invertir en bonos del Estado, puede ser TX23, TX24, y después se puede invertir, por ejemplo, en cauciones y en demás instrumentos. Pero si quieren, eso lo podemos ver la semana que viene en la charla específica de instrumentos. Sí, perfecto. Y hablarlo por ahí con el asesor cuando tengan uno, Claro, ver bien claro, porque los todo depende objetivos de cada del uno. momento en que está pasando el mercado. Los instrumentos para superar la inflación van variando, pero principalmente va más que nada para los bonos, los bonos SER, que son los que están linkeados a la inflación, o sea, a la deuda SER. Perfecto. Y acá una última pregunta. Buenas tardes. El mercado hoy no parece estable. ¿Cómo se elige una cartera a 3 años? Bueno, primero, más que nada, mediante análisis. Nosotros tenemos un equipo de especialistas que es el grupo de Investment Ideas. Ellos continuamente están analizando lo que viene sucediendo tanto en la macro o como a nivel país, pero nosotros siempre nos fijamos como viene, nuestro benchmark es el S&P principalmente, y después venimos cómo vienen rindiendo los activos a lo largo del tiempo, y de acá a un futuro se hace una proyección respecto a cómo está el mercado actualmente. Pero por eso, en general, cuando hacemos una cartera, tratamos de balancearla. No siempre vamos a todo lo que es renta variable, a ir todo a acciones, porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de lo que pasó con el COVID-19, como de un momento al otro el mercado se desplomó, también como pasó en la crisis del 2008. Entonces son cosas que uno no puede predecir, entonces a veces está bueno tener una cobertura atrás, por ejemplo, con instrumentos de renta fija. Pero principalmente nosotros, cuando armamos las carteras, tratamos de armarlas balanceadamente, que no esté todo invertido en un activo, sino ir dividiéndolo, sea el perfil que sea. Para un perfil muy conservador también está balanceada la cartera, moderado y audaz. Ambos perfiles tienen un balanceo de cartera que sea diversificado. Por eso siempre es importante tener una buena diversificación de los activos. Aquí hay una última, algo que si quieres la hacemos y vamos haciendo cierre. Pregunta Rodolfo si se puede trabajar con Balance desde otro país. O sea, si vos te referís a ser empleado de Balance, momentáneamente nuestras oficinas se encuentran situadas en Argentina. Nosotros asistimos de forma presencial, así que me temo que no, pero bueno, en un futuro posiblemente, si llegamos a ser internacionales, no dudes si aprendes de finanzas. Pero si te referís a la parte de inversión, puedes invertir. Buenísimo. Bueno, creo que ya resolvimos todas las dudas. Nada, darles las gracias, chicos, a Julieta y Nico por haber estado aquí hoy, por compartirnos todo su conocimiento. Sé que tiene mucho valor, por lo menos yo que no tengo idea de esto, dije, bueno, ok, salgo con bastante información. Y nada, invitarlos a todos los que están acá, recordarles que el próximo jueves tendremos la segunda sesión para que terminen de consolidar un poquito más toda la info que nos están brindando hoy y ya se puedan lanzar, mejor dicho, con un poquito más de seguridad. Bueno, voy a abrir mi cuenta en Balance, voy a empezar a invertir, a conocer un poco de este mundo que es importante tenerlo en el radar. Así que nada, gracias a los tres por estar acá, al equipo de Balance, y gracias también a los chicos que se sumaron hoy y que se llevan esta información de bastante valor. Entonces, pues nada, nos vemos el próximo jueves. Gracias.
Bueno, gracias por haberse unido y los esperamos el jueves que viene. Claro que sí. Perfecto, gracias por sumarse. Chao. Adiós. Hasta luego.